cierto como pronosticaba las encuestas, sino sacó un poquito más del 30%, más de 7.300.000 votos. Esta fue entonces la gran sorpresa. A principios de año yo había dicho no solo que Milei sería el más votado en las primarias, sino que en las elecciones que se avecinan, las del 22 de octubre, pasaría al balotaje, a la segunda vuelta. Ahora, a más o menos 5 o 6 semanas de las presidenciales del 22 de octubre, yo quisiera arriesgar un pronóstico, uno más, un riesgo más. No tengo por qué hacerlo y sin embargo me tienta hacerlo, porque a mí me gusta ser honesto, transparente con ustedes, ¿no? Ahora las encuestas dicen que Milei el 22 de octubre va a ser el candidato más votado, pero le dan entre 30 y 35%. Yo creo que va a sacar más votos. Yo creo que Milei está ahora mismo, y lo va a confirmar el 22 de octubre, entre el 38% y el 43%. O sea, y este es mi pronóstico arriesgado, yo creo que los colores rojo y blanco, ¿qué significan para mí? Milei bien puede ganar la presidencia argentina el domingo 22 de octubre, en una sola vuelta, en primera vuelta, sacando 41%, 42%, 43%, y sacándole al segundo, que yo creo que va a ser Massa, una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales, que yo creo que Massa no va a llegar al 30%. Va a sacar algún número pobre, magro, entre 26 y 29%, pero creo que no llega al 30%. Entonces, si Milei saca 40 y fracción, 41 y fracción, y Massa saca 28 o 29, Milei será, y yo estaré por supuesto entusiasmado, eufórico, el nuevo presidente de la Argentina. Creo que esto bien puede ocurrir. Las encuestas no lo anticipan, pero yo creo que de nuevo las encuestas no están midiendo varios fenómenos invisibles a ellas o soterráneos a sus mediciones, que van por debajo del suelo. ¿Cuáles son esos fenómenos? A ver, primero, los argentinos son muy cholulos, ya lo dije, y Milei es ahora la estrella, el candidato rockero, el candidato transgresor, el candidato de moda. Sacó 7.300.000 votos, ahora bien puede sacar 10 millones de votos. Segundo, muchos de quienes votaron en blanco ahora podrían votar por Milei. Tercero, muchos de quienes no fueron a votar ahora podrían votar por Milei. Los que votaron en blanco fueron más de 1 millón de ciudadanos. Los que no fueron a votar, varios millones de ciudadanos. Y finalmente, yo me atrevo incluso a decir que muchos de quienes votaron por Horacio Rodríguez Larreta en la primaria contra Patricia Bullrich podrían también no votar por la señora Bullrich, que es una candidata que no llega a entusiasmar, ¿no? Sino votar directamente por Milei. Si Milei captura de esos 3 bolsones, el voto en blanco, del voto ausente y del voto por Larreta, puede ganar en primera vuelta. Puede sacar poquito más del 40%. Por Massa yo creo que no va a llegar al 30%. Y tercera, y más o menos lejos, me temo y lo siento por ella porque tengo simpatía, va a quedar la señora Bullrich. El problema con la señora Bullrich es que no es una buena candidata. No despierta pasiones, no es una buena oradora, no tiene unas ideas luminosas. Cuando habla es apocada, es mediana, es promedio, es un tanto gris. No es una gran candidata. Es una candidata pálida, dormida, comparada con Milei, que es un candidato, digamos, absolutamente seductor, hipnótico, controvertido, en el centro mismo del cuadrilátero, golpeando a todos sus rivales y dominando la escena, capturando la agenda. Milei está en el centro mismo de la escena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Víctor Manuel. Sí, de parte. ¿Qué tal, señor Víctor? Somos de la financiera Scotia para informarle que tiene un crédito robado de 10.000 soles. No sé si estará interesado, señor. ¿Cuál es el problema con la señora Bullrich?
O sea, él siguió dándole a la emisión irresponsable, siguió dándole frenéticamente a la maquinita para imprimir papel moneda. La base monetaria creció en 4 años 170%. Luego, con Macri bajó la inflación, no bajó la inflación. Los precios minoristas en los 4 años de Macri subieron 300%. Macri recibió una inflación de 26% a fines de 2015 y dejó una inflación de casi 60%, alrededor de 56-57%. Si tú dejas una inflación de casi 60%, no puedes decir que ha triunfado tu gobierno. Ha fracasado. Dejar una inflación de 60% es una prueba nítida, inequívoca de que has fracasado. Luego, los pobres. Macri recibió un porcentaje de pobreza de más o menos 26%. Macri dejó un porcentaje de pobreza de 36%. La pobreza con Macri creció 10 puntos porcentuales. O sea, 3.800.000 argentinos con Macri o por culpa de Macri se volvieron pobres. Casi 4 millones de argentinos se volvieron pobres con Macri. Luego el dólar, que es una señal de cuán bien o cuán mal hace la cosa, ¿no? Macri recibió en diciembre de 2015 un dólar de 13 pesos por dólar. Macri dejó, cuando se fue, un dólar en 59.9 pesos por dólar, o sea, 60 pesos por dólar. Con lo cual hubo una devaluación en los 4 años de Macri de más o menos 300%. Entonces, por último, la deuda externa. Cristina deja una deuda externa más o menos de 260.000 millones de dólares. El 60 y pico % de la deuda era en dólares. Macri deja una deuda externa de 323.000 millones de dólares. La deuda externa con Macri sube más de 80.000 millones de dólares. Entonces, con Macri sube la inflación, se devalúa la moneda 300%, sube 10 puntos porcentuales la pobreza. Casi 4 millones de argentinos son pobres como consecuencia del gobierno de Macri. Se expande la base monetaria responsablemente del 170% y sube la deuda externa en 83.000 millones de dólares. ¿Se puede decir entonces que el gobierno de Macri no fracasó? Esto sería como un equipo de fútbol que pierde 3-0 y el entrenador dice, jugamos bien. Lo que sí que se ha perdido 3-0 no puede ser jugado bien. Y el otro entrenador dice, no, nosotros jugamos bien, hicimos un gran partido. Y entonces, señor, ¿por qué perdió? Bueno, porque el árbitro estuvo en contra, porque hacía mal clima, había mucho viento, el estado de la cancha era ruinoso, en la tribuna nos insultaban, pero jugamos muy bien. No, si pierdes 3-0 no juegas bien. Si la inflación la dejas en casi 60%, si el número de pobres crece en 4 millones de ciudadanos, si el dólar se devalúa, si el peso respecto del dólar se devalúa más de 300%, si la deuda pública crece en dólares más de 80.000 millones de dólares, y si no frenas la emisión y haces el ajuste fiscal, fracasaste. Y la señora Bullrich representa al gobierno fracasado de Macri. Por lo tanto, la gente que quiere un cambio de raíz radical, un cambio verdadero, un cambio sin afeites, sin maquillajes, va con Milei. Porque es difícil que la señora Bullrich diga yo represento ese cambio de raíz verdadero. Ella representa a un gobierno, el de Macri, que fracasó. Y cuando Macri estaba fracasando, ella no decía, quiero decirle al presidente Macri que su política económica va muy mal encaminada, que no ha hecho los ajustes que tuvo que hacer al comienzo, que no ha frenado en seco la emisión, sigue inundando el mercado de papeles, de pesos argentinos que se envilecen, que no valen nada, sigue subiendo la inflación, sube la deuda pública en dólares. Entonces ella no lo criticaba. Milei sí. Por eso, y aquí voy terminando, no es irracional, no es una locura, no es un brote psicótico de los argentinos que apoyen a Milei. Yo lo dije la última vez que estuve en Buenos Aires, fines de abril, principios de mayo. Me pregunté, ¿pero quién va a votar a Milei? Los jóvenes que fuman cannabis. No, a Milei van a votar los pobres, porque los pobres son los que más sufren la inflación. Y Macri no bajó la inflación, la dejó en casi 60%. Y el peso se devaluó de 13 a 60. Bueno, y ahora está en 800, ¿no? Los pobres son los que quieren el cambio verdadero de raíz en Argentina. Los pobres quieren una economía dolarizada para poder
eximiéndose de ir al balotaje el 19 de noviembre. Me encantaría que Milei ganara las elecciones del todo, en una sola vuelta, el 22 de octubre, eximiéndose de ir a la segunda vuelta el 19 de noviembre. Juzguen ustedes mis ojos brillantes y achinados, juzguen ustedes mi sonrisa. Seguimos mañana. Tus clientes solo abren los emails que les generan confianza. Consigue una cuenta de correo profesional con tu dominio en Google. A pesar de que China es uno de los países con menor presión tributaria real, solo un 10% de los chinos paga impuestos sobre su renta y Xi Jinping, probablemente el presidente más intervencionista de los últimos 40 años, curiosamente, ha dirigido uno de los mayores recortes de impuestos de la historia reciente. Se suele definir China muy erróneamente tanto desde fuera como desde dentro de China. Hoy os quiero hablar sobre los enormes desafíos a los que se enfrenta China para poder financiar su estado creciente, pero sí, uno de los estados más pequeños entre las grandes economías y uno de los estados menos sociales del mundo. Y sí, si todavía piensas que China es un estado centralizado donde la economía se programa para redistribuir la riqueza por un grupo de burócratas desde planes quinquenales soviéticos y apenas se deja espacio a la iniciativa privada, has sido víctima tanto de la propaganda occidental como de la propaganda china. Curiosamente, ambas coinciden en este punto. ¿Qué propagandista más extraño que contradice al gobierno que le paga? Le van a reclamar el dinero de vuelta. En fin, toma asiento, prepárate un café y suscríbete al canal, porque en este vídeo vas a entender China como nunca antes te la habían contado. Te voy a explicar desde la realidad de alguien que lleva más de una década y media haciendo negocios en China cómo funciona realmente este país y lo equivocados que estamos en los análisis que hacemos habitualmente. Y lo voy a hacer no desde mi experiencia personal o profesional, que quizás se pudiera tildar de evidencia anecdótica, sino desde la de cientos de empresarios extranjeros que he analizado en todos estos años en China, algunos con los que he trabajado, otros con los que he hablado y cuyos casos he estudiado para aprender de sus experiencias en China. Y es que China lleva casi 4 décadas siendo el mayor receptor de inversión extranjera en el sector industrial, es decir, desagregando la faceta financiera que beneficia a otros territorios como el propio Hong Kong, Singapur, Suiza, Holanda, Luxemburgo o el mayor paraíso fiscal Estados Unidos. No me quiero parar aquí, pero el escándalo de los papeles de Panamá y otros que hemos vivido en Hong Kong y en otros lugares no se promovían desde Estados Unidos para eliminar los paraísos fiscales, no son tan buena gente, sino para eliminar a sus competidores como paraísos fiscales. Para entender una ley o una acción, busquemos quién sale beneficiado. Hoy en día en Delaware, Puerto Rico, Nevada, Wyoming o Dakota del Sur se blanquea más dinero que en todos los paraísos del mundo juntos. Creedme, me dedico a abrir empresas en Hong Kong para mis clientes, sé de lo que hablo. Pero no me quiero desviar. Si os interesa esto, os lo cuento en otro episodio. Me interesa que entendamos que si desagregamos por producción industrial y sabemos que nadie invertiría en China para esconder sus ahorros ilícitos, China es el mayor receptor de inversión extranjera de la historia. Curioso que cientos de miles de empresarios, cuyo único objetivo era enriquecerse, eligieran China, ¿verdad? Un infierno comunista ultrarregulado donde no se permite a los empresarios enriquecerse porque todo se hace por el bien común. No, claro que no. Vale la pena tener siempre presente el diagrama de Nolan para saber dónde se encuentra China. Básicamente la idea es que a la derecha le da igual cómo ganas tu dinero, pero le preocupa mucho con quién te acuestas. Y a la izquierda le da igual con quién te acuestas, pero le preocupa mucho cómo ganas tu dinero. ¿Dónde colocaríais a China en este debate? Ahí lo dejo. ¿Cómo es posible que la gran mayoría de empresarios industriales del mundo todos los años eligieran China en lugar de cualquier otro país menos hostil al empresariado? Pues si somos conscientes de que el dinero no tiene patria, porque no había ningún lugar en el planeta menos hostil al empresariado. China lleva 40 años siendo el lugar donde es más sencillo hacer negocios, más allá de lo que digan estadísticas inservibles como el Doing Business o el índice de libertad económica. China es el lugar donde es más fácil prosperar como empresario si eres capaz de producir algo que el resto de seres humanos quieren. Alternativamente, si lo que buscas es multiplicar tu dinero con pelotazos, que nada tienen que ver con servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, no, claro, entonces vete a Delaware, a Luxemburgo o a las Islas Caimán. A China venía y viene quien quiere trabajar, quien quiere esforzarse y quien quiere levantarse bien temprano para abrir su negocio 5 minutos antes que su competidor y rascar un cliente más. Es el método más antiguo para prosperar, un método que en Occidente nos empeñamos en definir como obsoleto. A veces me ridiculizan en los comentarios, salir de pobre trabajando. Nadie sale de pobre trabajando. ¿De qué árbol te has caído? ¿De qué planeta vienes?
Bueno, pues del que ha sacado a más pobres de la miseria en tiempo récord, de China, que se empeña en desafiar la narrativa actual, haciendo lo que ya casi nadie estaba dispuesto a hacer al final del siglo pasado, y es ponerle más horas. Sé que lo que está de moda en el presente es vender cursillos en los que te cuentan cómo hacerte rico sin esfuerzo. Hoy ya no podemos colonizar otros países, esclavizar a sus gentes, expoliar sus recursos, pero siempre habrá alguien que te venda que trabajar es de tontos, que hay muchas maneras de vivir del otro, y como decía Joan Marc, el último pirata del Mediterráneo, todos los días nace un estúpido y la clave es encontrarlo. Como digo, los chinos se inclinaron por el método tradicional, el de trabajar duro, el esforzar a base de esfuerzo propio y no de esfuerzo ajeno. Estarán locos, yo qué sé. Y hoy en día tenemos un país exitoso, con una ciudadanía satisfecha, que vive cada vez mejor, tolera a su gobierno, le exige poco, muy poco, y es feliz o relativamente más feliz que cualquier otra población del planeta. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el gobierno tiene otros planes, o eso dice. Seamos prudentes en nuestros análisis y aprendamos a leer entre líneas porque no todo es siempre como se explica. Una frase que repito a menudo: China no es un país comunista que se va abriendo, es un país ultracapitalista que se va cerrando. Y se ha ido cerrando y mucho en los últimos años. Y la actual es una dinámica que le sirve para encajar todas las piezas a los que piensan que esto del capitalismo es algo temporal, pero que en realidad hay un plan superior para llegar en el año 2049 a alcanzar el comunismo, el socialismo o poner aquí el ismo que os haga sentir mejor. Total, faltan 30 años, ¿a quién le importa? Parafraseando a Quevedo, nadie promete tanto como aquel que no va a cumplir. Los que gobiernan hoy no estarán vivos y la mayor parte de los que sueñan con ello tampoco, y al resto les preocupa más el hoy que lo que pasará dentro de 30 años. Más aún cuando el hoy les funciona tan bien. Como ha sucedido en el resto del planeta, los obreros que han salido de la pobreza se han aburguesado. Ya no quieren cambiar el mundo, quieren cambiar de coche. Y entre nosotros, en China todavía aplica menos. Los chinos jamás quisieron cambiar el mundo, ni cuando eran pobres. No son animales políticos, quieren que les dejen tranquilos poder prosperar individualmente a través de su trabajo y poco más. Algo que en los últimos 40 años les ha funcionado sensacionalmente bien. ¿Por qué cambiar eso? Bueno, pues una frase que se le atribuye a Marx: al bueno, no al otro. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. En este episodio me voy a centrar en 2 puntos. El primero: al político chino le ha tocado la lotería con su población, que es una de las más ahorradoras del mundo, y sin embargo no lo valora y lucha permanentemente contra el ADN chino, intentando por todos los medios convertirla en una sociedad de consumo. Y por otro lado, el gobierno chino, o una buena parte del gobierno chino actual, quiere incrementar el estado del bienestar, el casi inexistente estado de bienestar chino, y no le cierran los números. Y estos 2 problemas se entienden mejor juntos. Los chinos no consumen y sobreahorran, o eso creen los políticos, porque tienen que prever contingencias futuras. Una enfermedad cuando la seguridad social china es de pago, preparar la vejez cuando las jubilaciones son bajas o directamente ridículas si no has trabajado para el Estado. Nos cuesta entender China desde una conciencia occidental, pero la ley del hijo único rompió un equilibrio que funcionaba en China desde hacía varios milenios, y era que los chinos cuidan de sus padres. En ese sistema no eran necesarias las jubilaciones, pero con un solo hijo cuidando de 6 ancianos, en ocasiones bastantes más si en esa familia hay bisabuelos vivos, es insostenible. En casa de la familia de mi mujer vive incluso una tatarabuela, con generaciones que se casan y se reproducen antes de los 18 o 20 años, como sucede en algunas provincias, es algo muy común. Y el hijo único que tiene que cuidar de 6, 7 u 8 ancianos es la mejor de las realidades. Ese niño puede haberse muerto, puede haber emigrado a otro país, aunque habitualmente se responsabilizan económicamente, la distancia genera otro tipo de problemas, como la soledad, la baja propensión a acudir a hospitales para no suponer un coste, etc. Más problemas, pues que no todos los chinos tenían un hijo. Si esos 6 adultos mayores más los bisabuelos, etc., tuvieron una hija, esa familia no tiene a nadie que les mantenga. Aunque en muchos casos esa hija sí se hace responsable, da igual, tendríamos a un matrimonio haciéndose cargo del doble de ancianos. Y digo que en muchos casos sí se hace responsable, pero en otros no. La ventaja de tener un niño era que este se iba a casar e iba a traer una nuera a casa para cuidar de nosotros, no que nos iba a traer varios consuegros y no sé qué más. Ese no era el plan. ¿Entendéis ahora por qué se abandonaban o se mataban a las niñas? En fin, los chinos han vivido 1000 crisis, y su ADN conservador viene tatuado en el genoma por más de 4000 años descritos a sus espaldas, 5000 o 6000 si contamos leyendas, que también funcionan como aprendizaje, guerras, inflaciones, devaluaciones, invasiones, hambrunas, desastres naturales. La historia de China es una película de miedo donde el tirano del momento prometía solucionarlo todo gracias a estar bendecido por los cielos. Nada diferente al resto del planeta, pero aquí, quizá por lo estructurada de su historia, lo tienen más claro.
A esa gente les vas a pedir que desahorren y consuman. Y el Estado chino ha pensado, si creamos un estado de bienestar como el que tienen las socialdemocracias europeas, nuestra población se sentirá más protegida, se relajará, entenderá que vamos a cuidar de ellos, dejará de ahorrar tanto y empezará a consumir como si no hubiera un mañana. El sueño de algunos burócratas es que haya chinos que el día 15 de mes se hayan gastado todo su sueldo, al contrario de lo que ocurre hoy, que el día 30 todavía no se ha gastado ni la mitad, porque eso estimulará el consumo y el país crecerá. Repito, a esta gente le ha tocado la lotería con su población y no son conscientes. Si sabéis leer entre líneas, sí, al burócrata medio chino le encantaría tener un país repleto de estadounidenses. Nota al margen. ¿Entendéis por qué me quejo también de lo desinformados que estamos en Occidente con el nivel de riqueza de los chinos? Una sociedad que le da para arruinar la mitad de lo que gana, nos vuela la cabeza en lugares donde nos gastamos el 60 o el 80% de nuestros ingresos solo en vivienda. Y luego aparecen los que dicen, sí claro, eso es Shanghai, pero vete al interior. Caballeros, vivo en el interior. Aquí es donde se ahorra. En Shanghai viven como vosotros, con sueldos altísimos y sin embargo sufriendo para llegar a fin de mes. Ese es el error de confundir renta per cápita con riqueza. No entendemos nada. Dile a un tipo de Wenzhou o de Ningbo que los shanghaineses son los ricos de China y observa cómo sonríe. Pero si fueron ellos los que crearon Shanghai. En fin, a pesar de todo, el modelo de Shanghai es el que se intenta exportar al resto de China, básicamente el modelo neoyorquino. No en vano, Shanghai es probablemente la ciudad más parecida a Nueva York en el mundo, especialmente por su dinamismo, su ambición, sus oportunidades, su estrés, sus ganas de hacer dinero y, como os decía, porque más allá de los triunfadores, que los hay, para el resto, los costes devoran inmisericordiamente el salario de la clase media. El tema es cómo financiamos el estado de bienestar que crearemos para que los chinos sepan que hay una red social de última instancia y se vuelvan irresponsables. Irresponsables, ya me entendéis, en el sentido estricto del término. Lo que es hoy en día un español o un francés que piensa, yo no tengo que ahorrar para mi jubilación, yo ya he contribuido, he cumplido mi parte del trato, el Estado cuidará de mí. Porque, como os decía, para el gobierno chino, cuyo plan es aumentar la demanda interna, el consumo doméstico, la hiperresponsabilidad del ciudadano chino es un hándicap. Pero antes de llegar a esto, analicemos algunas cifras que nos servirán para entender la China de hoy, porque viendo la foto del presente y analizando la foto del futuro que imaginan, quizá nos dé para entrever la película entera. Hoy China es uno de los países del mundo donde sus ciudadanos pagan menos impuestos. Os lo decía al inicio, menos de un 10% de los chinos pagan algún tipo de impuesto sobre la renta, cuya recaudación apenas supone el 1% del PIB. Para que os hagáis una idea, el IRPF en España supone más del 6% del PIB, más de 6 veces lo que recauda el Estado chino en proporción a su PIB. El diseño de la economía china dejaría a Milton Friedman como un tibio socialdemócrata, y como siempre digo, nos lo han contado todo al revés. No es que China sea un país económicamente más libre que la mayor parte de economías europeas, lo cual es relativamente sencillo. Es que es bastante más libre que el paladín del neoliberalismo, Estados Unidos. Los ingresos fiscales en China suponen el 21% del PIB chino en comparación con el 27% estadounidense. Es decir, cada chino paga un cuarto menos que un americano en impuestos. Teniendo en cuenta que el PIB estadounidense es mucho mayor, que cada ciudadano gana mucho más en Estados Unidos que en China y que el gobierno machaca mucho más a cada ciudadano a impuestos en Estados Unidos, ¿cómo es posible que sea un gobierno tan ineficiente que no les dé ni para construir un solo kilómetro de alta velocidad, mientras en China está la mitad de toda la alta velocidad del mundo, que no consigan recursos ni para tener una sanidad mínimamente decente? ¿Qué hacen con todo ese dinero? Un misterio. Un misterio, ya me entendéis, ya sabemos dónde se gasta. Encended la tele y en la primera noticia del informativo veréis dónde se gasta. A todo esto, Xi Jinping, os lo decía en el diagrama de Nolan, quizá comande un ejecutivo intervencionista en las libertades sociales y políticas, pero a nivel económico ha propiciado la mayor rebaja de impuestos de la historia reciente. Ha conseguido contra viento y marea, léase como viento la guerra tarifaria de Trump y todos los bloqueos que intenta la administración Biden, y como marea la crisis del COVID, la guerra de Ucrania y el contexto internacional con sequías, desequilibrios energéticos, etc. Ha conseguido, decía, con estas rebajas de impuestos y a pesar de todo, expandir el volumen empresarial de China. Queda pendiente acabar de solventar el caos autoinducido en el que se entró al iniciar la guerra contra las tecnológicas, pero, ya os digo, a pesar de todo, la economía china va extraordinariamente bien, es la que más creció durante la pandemia, bueno, y antes de la pandemia también. Además, diría, la única gran economía que no ha sufrido inflación, el tan cacareado pinchazo de la burbuja inmobiliaria un año más. Vamos a tener que anunciarlo para mañana porque hoy ni rastro, pero como las matemáticas no cierran y de algún lado va a tener que salir el dinero, ¿cómo
se va a financiar ese estado de bienestar. Paréntesis, y a pesar de que desde ciertos sectores de la derecha siempre se nos repita que una rebaja de impuestos siempre implica un aumento de la recaudación ya que se dinamiza la economía, esto no siempre es así, no entienden la curva de Laffer. Una bajada de impuestos aumenta la recaudación si estamos en la parte derecha de la gráfica. Si estamos en la parte izquierda, no. Y en China estamos claramente en la parte izquierda. Es decir, se cobran muy pocos impuestos y por tanto una rebaja no es significativa como para aumentar la recaudación. Lo curioso, una de esas realidades furtivas que pasan desapercibidas a ojos de muchos analistas, es pensar que el gobierno chino no se comporta como un partido de derechas que piensa voy a bajar los impuestos porque creo en la curva de Laffer y sé que bajando la presión impositiva puedo recaudar más, que es mi objetivo. No. En el ámbito recaudatorio, China se comporta como un partido liberal. Si es que tal cosa existiera, voy a bajar los impuestos para incentivar la economía a pesar de que vaya a recaudar menos, porque no hay que bajar impuestos de manera utilitarista para poder recaudar más, como piensa alguien de derechas. Hay que bajar impuestos porque es lo correcto, incluso si se merma la recaudación. Pero vuelvo atrás, todo esto está muy bien, pero si recaudamos menos y tenemos sueños húmedos socialistas... Hola, tomando el plátano. ¿Cómo se va a financiar la maquinaria estatal? La creciente maquinaria estatal. Bueno, de momento se ha aumentado sensacionalmente la emisión de bonos. Es decir, deuda. En el primer trimestre de 2023 fue la mayor Dame emisión dos manos de 2 soles, tengo 20, ¿ah? Rapidito, toque, no mañana me voy. Pues sencillamente retardar el pago de impuestos. Básicamente 4 o 5 soluciones cuando alguien quiere gastar más y todas, aunque lleguen a nosotros desde diferentes páginas del diccionario, casi todas significan impuestos. La primera opción es esa misma, impuestos. La segunda es emitiendo dinero, lo cual crea inflación, que es el impuesto al ahorro, el impuesto que utilizan las mal llamadas democracias porque es un impuesto que no pasa por las cortes, que nadie vota. Y sí, curiosamente, todos esos países que acusan a China de ser una dictadura utilizan esta artimaña antidemocrática para estafar a sus ciudadanos y en cambio China, al menos de momento, no lo hace. El tercer método para equilibrar las cuentas es con deuda, que en realidad son impuestos futuros. Y el cuarto, y aquí tendríamos un punto algo original en China, sería la venta de patrimonio. España podría vender sus barquitos de guerra, los cuadros del Museo del Prado, la Zarzuela, la Moncloa y el resto de edificios públicos sin mover la capital a Albacete. Así revitalizaría la España vaciada y con esas ventas da para pagar las pensiones de aquí al año 6000. Bueno, eso casi ningún gobierno lo hace, China lo hace. Concretamente privatizando. ¿Qué ocurre? Que aunque llevo años riéndome de todos los que anuncian la hecatombe china, el pinche, la burbuja inmobiliaria, sí que es cierto que es un sector muy explotado, no sé si tanto como para llamarlo burbuja, y por tanto un sector que acusa cualquier desequilibrio importante, llámese crisis económica, llámese COVID. Y hoy es cierto que los gobiernos locales colocan terrenos a peor precio, incluso les cuesta colocarlos, porque algunos desarrolladores se encuentran transitando un alto el fuego, recuperando heridos y haciendo un recuento de bajas. Hay más fórmulas para aumentar ingresos, pero ya no son tan destacables, venta de divisas, oros o deuda extranjera, aunque se podría incluir dentro del apartado venta de patrimonio. Por ejemplo, lo que sí hay son otros ingresos que el Estado tiene, aunque no sean incrementables cuando aumentas el gasto. Estoy pensando en el Fondo Soberano de Noruega, en general en países que explotan bien sus recursos. En otros países podemos hablar de empresas públicas que generen superávit, como es el caso de China. Claro, todo ello teniendo en cuenta que el diferencial entre todas las empresas públicas rentables y las deficitarias fuera positivo, que como digo sí es el caso de China. Como dato, los ingresos no fiscales de China suponen 1/3 de todos los ingresos del gobierno, lo cual es una absoluta locura, no conozco ninguna gran economía a estos niveles, lo cual le quita una losa considerable a los ciudadanos chinos en sus obligaciones tributarias. Eso sí, nunca sabremos hasta qué punto, en lugar de pagar un impuesto, estamos pagando un precio superior al de mercado por un servicio de peor calidad, ya que muchas de estas empresas públicas son monopolísticas. Un ejemplo, están pagando los chinos un impuesto extra al pedir un crédito a un tipo de interés mucho más alto del que pagarían en un país occidental por culpa de tener una banca casi totalmente pública. No lo sabemos. Sí sabemos que cuando Jack Ma intentó ofrecer una alternativa de mercado más económica, le cortaron la cabeza. Otro dato imagino sorprendente para algunos sobre cómo funciona China es que se recauda mucho más por impuestos indirectos que por impuestos directos. Algo que contradice sensacionalmente el manual izquierdista que prefiere impuestos directos para gravar más a unos sectores de la sociedad y redistribuir hacia otros. Por ejemplo, en España el impuesto por el que más se recauda es el IRPF, el impuesto sobre la renta, el segundo es el IVA y tras ellos vendría el impuesto de sociedades. En China ya hemos comentado que por la renta a las personas físicas apenas se recauda, el impuesto favorito del gobierno chino es el IVA, un
impuesto indirecto bastante regresivo, es decir, no lucha contra la desigualdad, sino que la fomenta. Una explicación para ello es que la sociedad china tolera bastante mejor impuestos indirectos, ya que no se siente atacada por el Estado y en todo caso puede evitarlos no consumiendo. Como sabemos, una buena parte de los chinos compra sus bienes de lujo fuera de sus fronteras, ya sea viajando él o por encargo. Hong Kong es el destino principal, no solo para evitar el IVA, sino también los impuestos al lujo. Entonces, si no queremos cobrarles más impuestos a los ricos, no queremos cobrarle a la clase media, porque en China sí ocurre esto, no como en tu país, que te hablan de redistribución de ricos a pobres y acabas pagando tú un montón de chiringuitos que hace un país insostenible. Repito, si no queremos gravar más a los ricos, porque se van y se han ido muchos, y no queremos gravar a las clases medias, y hasta el momento Chapo nos está haciendo, no queremos impuestos directos, y el indirecto que más ingresos produce, el IVA, lo hemos bajado del 17 al 13% para incentivar el consumo. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar el futuro estado de bienestar chino ese que nos prometen para 2049? ¿Vamos a vender los dólares y la deuda americana que tenemos? Que sí, da para mucho y el caos que provocará en el enemigo será digno de observar con palomitas en el home cinema. Pero eso se vende y se liquida. Una vez usemos esa bala, se acabó. ¿Vamos a emitir deuda? Que es cierto que el gobierno chino está muy poco endeudado en comparación con otros países y que la deuda es mayoritariamente interna, lo cual la hace absolutamente controlable, que tengamos por ahí un elefante en la habitación llamado deuda de gobiernos locales. ¿Vamos a emitir deuda permanentemente para financiar un gasto estructural? Eso es lo que hace Europa, Estados Unidos y en general todos los países que están condenados al fracaso. No creo que China vaya a imitar esa política. ¿Vamos a vivir de emisión monetaria, estafando a los ciudadanos con inflación? Eso es lo que hacen los occidentales. Así funciona mejor que los impuestos porque tienen tan poca educación financiera que si les dices a tus súbditos que les subes un 10% los impuestos y al año siguiente un 20% y al año siguiente un 30%, quemarían el Congreso. Pero si les diluyes sus ingresos con inflación en la misma proporción, seguirán yendo a trabajar sin objetar nada. Probablemente pase lo mismo con los súbditos chinos, que no son mucho más listos, y mates dos pájaros de un tiro, porque para protegerse de la inflación invertirían todavía más en ladrillo y revitalizarían el sector, no lo sé. Pero las clases medias, ese padre de familia que trabaja de cajero en un banco de Shanghái y que, como os decía antes, le da para llegar a fin de mes, pero sin demasiados fuegos artificiales, no sé si se estará quieto en casa, si, aunque no entienda que su salario se deprecia, ve que cada vez le puede comprar menos juguetes a su hija. Bueno, hasta ahora el gobierno chino ha sido el único gran gobierno que no ha abusado de la emisión monetaria para cuadrar sus cuentas y sí tiene una estrategia a largo plazo para posicionar al yuan como moneda seria y deseable, pero le queda mucho camino por delante. Y entonces seguimos con la misma pregunta. ¿De dónde se va a sacar el dinero para financiar el futuro estado de bienestar chino? Se habla de un impuesto a la vivienda, pero la clase media tiene un 70% de su riqueza invertida en vivienda. ¿Se atreverá el gobierno a desafiar así a su población? Me cuesta creerlo, pero puede ser. Quiero verlo. Se habla también de ir retirando progresivamente exenciones a la renta, incluso subirla, ya sabéis el típico que paguen los ricos, que eso suele tener buena prensa siempre, y como se hace en nuestros países, hacer pasar por ricos también a las clases medias altas, después a las clases medias, y poco a poco, muy sigilosamente, intentar cuadriplicar lo que se ingresa hoy por el impuesto sobre la renta. Que ese 1% del PIB se convierta en un 4%, como sucede en Corea del Sur. Sí, fijaos en la locura. Un país que muchos liberales ponen como ejemplo, Corea, se paga 4 veces más sobre la renta que en China. Un punto interesante del que se está hablando es reducir el gasto de los gobiernos locales. Sí, sé que es una ciencia ficción para un contribuyente occidental que tu gobierno, para equilibrar las cuentas, no solo piense en subir impuestos, sino en reducir el gasto, pero recuerda, esto es otro planeta. Aquí, no ya desde el 79 cuando China se abrió al capitalismo, sino incluso a principios de los 2000 cuando se intentaban volver todos los sectores más ineficientes, se cerraron y se privatizaron infinidad de empresas públicas buscando ese mejor uso de los recursos. Pues bien, se está planteando de nuevo lo mismo con los gobiernos locales que hasta ahora vivían con el grifo de deuda abierto de manera ilimitada. Van a tener que volverse más eficientes o rodarán cabezas. Otra solución que se está planteando es que el gobierno central aumente el porcentaje de ganancias que le deben entregar las empresas públicas al Estado, del 20% actual al 30%. Es un parche temporal que nos servirá para autoengañarnos un tiempo más. Obviamente descapitalizar a las empresas públicas significa volverlas más ineficientes, empeorarlas en el sentido estricto y que con esa losa extra pierdan competitividad. Quizá en la factura de la luz no lo veamos porque no hay competencia y nos pueden cobrar lo que quieran, pero en una empresa de comercio marítimo que compite con otras empresas del mundo, ahí sí veremos una degradación de la competitividad china. Además, entramos en un círculo peligroso, porque lo siguiente será un 40%,
después un 50%, ¿dónde está el límite? La vaca sigue dando leche si le cortamos una pierna, luego otra, luego quizá la leche empeore si ya no puede salir a pastar, quizá todavía sea algo competitiva, pero llegará un momento en el que alguien nos desplace del mercado con mejor leche o que la vaca literalmente muera. Muy difícil lo que se intenta, lo queremos todo, el modelo capitalista que tan bien ha funcionado, y a la vez movernos hacia un modelo socialista sin romper nada. En los próximos 12 meses veremos algo más, hacia dónde está orientado este nuevo ejecutivo chino y cómo cabalgan estas contradicciones. De momento el objetivo no es socializar nada, el objetivo es llegar a ese 5% de crecimiento en 2023 y para ello creo que una vez más se van a sacrificar las soflamas populistas, se va a apostar por contención presupuestaria, al menos en lo que es gasto social, bajadas de impuestos o al menos subidas de menor impacto y muchas exenciones a empresas, más mini paraísos fiscales como lo que se ha hecho en Hainan y más zonas económicas especiales. Lo que sí me queda claro, y este sería el takeaway de este episodio y la idea que intento transmitir, es que el mayor reto al que se enfrenta Xi Jinping no es integrar Taiwán, responder a los desafíos que propone Estados Unidos o expandir la posición de China en el mundo como nuevo hegemón mundial. El mayor reto al que se enfrenta el presidente chino es o bien renunciar a sus planes de prosperidad común, retrasarlos en el mejor de los casos, o como he explicado en episodios anteriores, llamar al capitalismo salvaje prosperidad común, que en eso son muy buenos los chinos, o bien encontrar la fórmula de la alquimia para recaudar más de sus ciudadanos y poder financiar todo ese gasto que se les viene encima. Y todo ello sin irritar a un pueblo que ahora mismo lo idolatra, pero cuidado, parafraseando a otro líder tan venerado o más que el propio Xi, cuya víscera más sensible es el bolsillo. Y hasta aquí. Si pensáis que estos análisis os aportan, por favor dejadme un like, un comentario y por supuesto suscribíos. Y os dejo hoy con un proverbio chino muy relacionado con este plan a largo plazo de la dirigencia china, tan a largo plazo que nunca parece encontrar el momento para empezarlo, porque cuesta romper con lo que también ha estado funcionando. Un paso en falso puede causar 1000 años de arrepentimiento. Gracias y hasta pronto. Tienes 10.000 razones más para ahorrar, porque BBVA premia con 10.000 soles a 100 ahorros. Hoy voy a hacer una pequeña crítica a una conversación sobre China de un programa argentino, porque nos va a dar una idea de lo difícil que es evaluar China, intentar encorsetarla dentro de las categorías económico-políticas que usamos en Occidente. Escuchad este primer corte. Igual hablar de China, de economía capitalista, no, es muy distinto. Yo viajé en China justo, era diciembre de 2019, nos vino a buscar el gobierno, un auto, que yo, 2 personas chinas vestidas de traje negro, obviamente era traje negro, nos fuimos a buscar, fuimos a un montón de empresas, Tencent, ¿no? Toda la Apple de China, bueno, ¿no? A todas las reuniones vino alguien de gobierno, a todas las reuniones, no hablaba. Vos sentabas en la mesa, se sentaba ahí con una libretita, escuchaba y escribía. Y perdónenme, es un análisis muy miope evaluar un país por lo que te ha pasado en un viaje cortito, menos aún en un viaje organizado por el gobierno. En cualquier país del mundo donde vayamos a un viaje así nos ocurrirá lo mismo. Imaginemos el país más económicamente libre del mundo, Singapur. Si nos invita el gobierno de Singapur y nos organiza el viaje, vamos a tener a un tipo del gobierno con nosotros en todas las reuniones, todo el viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta anécdota que nos ayuda a visualizar este tema de la China comunista que nos espía y que nos observa continuamente es, en realidad, una evidencia anecdótica que no nos ayuda a descifrar China. Con esto no quiero decir que esté mintiendo al relatar su experiencia, digo que es absolutamente irrelevante para definir cómo funciona China. De lo único que nos habla su experiencia, y esto también lo he vivido yo, no en un viaje aislado, sino en decenas de reuniones con el gobierno, lo único que nos cuenta es cómo de serio se toma el gobierno sus inversiones. Y si invitan a ciertas personas a visitar el país, invierten en ellos, en organizar el viaje, en recogerlos en el aeropuerto, lo que sea. No sé si en este caso les pagaron el hotel, da igual. Lo que sí hace el gobierno es asegurarse de que esa inversión tiene algún sentido y por tanto enviará a alguien a hacer seguimiento del viaje. No porque nos espíen o porque haya intervención pública, lo hacen porque tienen bastante más respeto que en otros países por el dinero público y hay que comprobar que se gasta eficientemente. Con muchísimas carencias, corrupción y lo que queramos, China no es perfecto y está muy lejos de serlo, pero ahí lo que estamos viendo es una fiscalización de los recursos gastados por el Estado.
Eso es información. El resto, el análisis que hace, con sus sesgos y toda la basura informativa que tiene el occidental medio en su cabeza sobre China, eso es opinión. En cualquier caso, veamos ahora la respuesta de otro de los contertulios, Augusto Darget. Voy a decir algo antipolítico y no me importa porque está mal, no es correcto. Contra lo que dice Alejo, que tiene razón desde la parte política, si la apertura de una economía se mide por los niveles arancelarios, no hay economía más abierta que la China. Y si vos de la economía vibrante necesitas gente que salga de la pobreza, te diría que es el único país del mundo que hace 40 años no para de sacar gente de la pobreza. Esto le volará la cabeza a algún proteccionista y, en parte, estoy de acuerdo. Ojo, que nadie se piense que en China no hay aranceles, este discurso puede llevar a error, pero entiendo lo que quiere resumir en una frase. Otro tema es que yo no mido el capitalismo ni la apertura solo a través del sistema arancelario, y como digo, China no tiene aranceles bajos para todos los productos, en algunos los tiene altísimos, os lo he explicado en otros episodios. Lo digo para evitar a los que me venís en los comentarios a contar que este o ese producto tiene aranceles altos. Pero sí os digo, y creo que era el espíritu del mensaje aquí, comparado con Europa o Estados Unidos, China es con diferencia un país mucho más abierto. Choque a quien choque. Y si es la primera vez que escuchas esto, suscríbete, bucea en mi canal, porque te vas a encontrar con un montón de vídeos con experiencias personales y empresariales en China, con análisis socioeconómicos, etcétera, argumentándolo. Veamos cómo sigue. Con lo cual, si quieren, es un debate para... Eso, lo que pasa es que también viene de una economía cuasi medieval. No me acuerdo si fue... Creo que fue década del 80, que hubo una hambruna o 70. No, todo durante el siglo XIX, que hubo una hambruna. En realidad no fue en la década del 80 o del 70, ni tampoco en el siglo XIX, como dice la presentadora. A lo que se refieren fue la hambruna entre 1959 y 1961. Lo de que venían de un sistema casi medieval, no sé si se refiere al comunismo o a lo que había antes del comunismo, lo dejo a vuestra interpretación. Digo, estamos hablando de hambrunas, como había en Inglaterra en 1700, 1600, en 1980, cuando muchos de los que estamos acá, digamos, no sé, bueno, vos, vale, no sé, te pregunta la edad, pero... No, nací en el 93. Bueno, casi por ahí. ¿Cómo que casi por ahí? Puedo entender que nos equivoquemos, yo tengo mala memoria y en directo puedo cometer errores con las cifras, pero no podemos cometer un error de más de 3 décadas. No, hay que hablar con un mínimo de propiedad, y si la idea era decir que las hambrunas sucedieron ayer por la tarde, y aunque la joven no, el resto ya habíamos nacido, estamos muy equivocados. No, lo que voy es, cuando vos venís de un estado cuasi medieval, sacar un montón de gente pobre de ese lugar es más sencillo que sacarlo de otra conclusión. Pero igual es cierto lo que dice Augusto, que es un crecimiento fenomenal. Esto es algo que también me sigue sorprendiendo escuchar, y es que cuando eres pobre es muy fácil crecer. Ojo, lo he comentado yo mismo alguna vez, pero con una salvedad que siempre es indispensable puntualizar. Si eres pobre es fácil crecer si haces las cosas bien, y es difícil crecer si haces las cosas mal. Y China es el mejor ejemplo, estuvo haciendo las cosas muy mal durante 30 años, y no solo no sacó gente de la miseria, sino que hundió el país a niveles del siglo XV, en la mayor catástrofe humanitaria de la historia de la humanidad. Y después hizo las cosas bien, y sacó a 800 millones de la miseria en tiempo récord. Cuidado, porque eso de que cuando estás abajo del todo ya solo se puede crecer es relativo. Miremos a Venezuela. Cualquiera que haya cogido alguna vez una pala sabe que siempre se puede seguir cavando hacia abajo. Esta frase se repite mucho, se hace para relativizar el éxito chino, sin tener en cuenta que tenemos como contraejemplo a India, a una parte del continente africano, países con unos índices de miseria altísimos, sin ninguna capacidad para mejorar. Sigamos, veamos lo que dice aquí mi queridísimo Juan Carlos de Pablo. Yo no plantearía el debate sobre si esos países son capitalistas o no, es alcuete total. Pero ¿qué es lo que vos ves? El rol de los incentivos. Así es, nos pasamos la vida discutiendo si China es capitalista o comunista. Para nada, al final el ser humano funciona por incentivos. Y de Pablo nos lo narra con un ejemplo que a mis seguidores más antiguos les sonará. Lo que hizo el petecito de Xiaoping con la regla de juego de la agricultura es acercarse a un agricultor y decir, che, ¿cómo son las cosas? Mira, a mí me dieron este terrenito, ¿sí? Y me dijeron que haga repollo. Bueno, fenómeno. Y la regla de juego. Y bueno, el primer repollo era para mí y todo lo demás para el Estado. ¿Cuánto sale? 1. Ah, qué bueno. Y ahí no, estoy jodiendo, no. Estoy hablando con mi peculiar, así. Yo voy a la regla así y dijo, bueno, escúchame. Ahora, el primero que sale para el Estado, todo lo demás para vos. Con la misma máquina, 32 repollos. Y lo vendió acá. Daniel Rodrik, el economista turco, tipo muy interesante, el tipo dijo, los chinos no inventaron ningún principio económico. Lo que
Mezclamos con política e intentamos que muchos se beneficien del trabajo de uno. Pero lo interesante que tenemos aquí es cómo en un mismo debate tenemos a alguien que para explicarnos China nos dice que todas las reuniones empresariales hay un tipo del partido ahí espiándonos, otro que nos dice que China es el país más abierto del mundo y otro que nos dice dejaos de discusiones absurdas. China ha colocado correctamente los incentivos y por eso se enriquece, no hay más.